Hello Parties, seguro que recuerdas momentos icónicos como el vestido ardiente de Cruella de Vil o la increíble escena de los Juegos del Hambre cuando el traje de Katniss se envuelve en llamas. Siempre me han fascinado este tipo de efectos porque combinan elegancia y destrucción en una misma toma. Y ahora nos toca hacerlo en Houdini, pero antes un mensaje de nuestro sponsor. El sponsor de hoy somos nosotros mismos. Aquí no te vamos a anunciar ninguna VPN ni ninguna tarjeta de crédito de un banco que no conoce ni su madre. Somos dos jóvenes y, por qué no decirlo, guapos artistas de VFX, Jordi y un servidor, Mardom. Nos flipa compartir lo que hacemos y por eso, además de estos vídeos, tenemos escenas y cursos donde explicamos todo bien mascadito con las escenas y assets incluidos para que no tengas que romperte la cabeza. En nuestras webs hay de todo, setups de Houdini, cursos épicos y hasta camisetas diseñadas para que te respeten en cualquier fiesta de frikis del 3D. Así que pásate por nuestras webs, échale un ojo y quién sabe, quizá encuentras algo interesante. Pero vamos a lo que nos interesa. Fuego, Houdini, cloth, destrucciones... Vamos a ello. Esta es la escena que os vais a encontrar cuando abráis Houdini. Vemos cómo está ordenado por números todos los pasos que tenemos que seguir para poder generar este efecto. En azul veremos las cámaras y en amarillo tendremos todo el setup de Solaris para renderizar en Karma. Y finalmente aquí tenéis un poquito más de spam para los que no habéis tenido suficiente. El primer nodo es el Animation Prep y os vais a encontrar con este setup. Para conseguir esta animación, lo que teníamos eran 3 animaciones diferentes. Y lo que hemos hecho es algo bastante interesante y bastante común, que es coger un setup que se usa en Crowds para utilizarlo en un departamento de CFX, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es coger todo el sistema de Crowds para hacer una animación a nuestro gusto. Podríamos utilizar sistemas como los Blend Shapes, pero el problema de los Blend Shapes es que son interpolaciones lineales y esto a veces generan problemas en las meshes. Por eso es más interesante hacerlo con este sistema. Esta animación está compuesta de un Dance 1, un Dance 2 y una pose final. Entonces, ¿cómo vamos a combinar estas 3 poses? Usaremos primero un Agent, que es el nodo básico de Crowds para importar, primero de todo, darle un nombre a esta persona, la llamaremos Sarah y la cargaremos como T-Pose. Luego, con el Agent Clip vamos a cargar las animaciones, los alembics que tenemos, los FBX que tenemos, para irlas cargando. Y aquí las podremos ver en el Dance 1, pues aquí la tenemos. Si decimos que queremos ver el Dance 2, o la T-Pose, o la Final Pose. Entonces, una vez importadas las animaciones, lo que le vamos a decir a Houdini es una transición, un mapa de transición. Y un mapa de transición básicamente es decirle a Houdini que empezamos por esta animación, luego iremos a esta, luego iremos a esta y luego acabaremos con esta. Y le tenemos que añadir cuánto va a durar cada transición. Por eso, cuando esto está seteado, haremos una pequeña simulación de Crowds en la cual vamos a poder ir viendo por colores cómo nuestro personaje va transicionando y cambiando a las diferentes animaciones. Si vemos el Transition Graph, podemos ver que empezamos con una T-Pose, seguiremos a un Dance 1, luego iremos a un Dance 2 y finalmente acabaremos en Final Pose. Y simplemente es tan fácil como añadir cuántos fotogramas queremos de transición. Esto lo cachearemos y tendremos nuestra animación perfecta y ready para poder seguir nuestro efecto. Si salimos fuera y nos vamos al apartado número 2, nos tocará importar el asset, que el asset es un asset de Side Effects que muchos conocéis, que es el vestido de flamenca con el cual muchos de nosotros hemos aprendido a hacer cloth. En el apartado 3, y ya voy avisando que es el más largo, tendremos la simulación del cloth, la simulación de la desintegración y cómo se rompe, la generación de pelos que se van a aparecer cuando se rompen, saldrán pelos y después tendremos también todo un sistema para hacer que esto se vaya consumiendo y quemando. Vamos por parte. Empezaremos con el primer bloque, que es el Dress Simulation. Aquí podréis ver que tenemos un Object Merge que importa el vestido, evidentemente sin ninguna animación, y le vamos a ir pintando mapas que más tarde usaremos. Estos mapas son muy comunes
y los vais a ver porque intentan imitar estas partes que son como elásticas de la ropa, sobre todo la junta de las costuras, para que generen wrinkles que pueden ser interesantes. Aquí pintaremos este mapa para darle un poquito más de rigidez a esta parte y luego haremos grupos para mantener esto guardadete. Por el otro lado tenemos nuestra animación que hemos hecho con un sistema de crouch, y lo que estamos haciendo aquí es un smooth para estos primeros frames de T-pose donde la ropa se va a sentar, tener las mínimas intersecciones posibles. Por eso tenemos este nodo con esta expresión, porque acordaros, cuando menos keyframes pongamos y más procedural sea todo, mucho mejor. Pondremos un pick final también para hacer el mismo sistema y que sea un poco más grueso, y un transform para poner los pies un poquito más alargados. Nada más. Y a todo esto calcularemos la velocidad, porque nos va a servir luego en el velum. Una vez con esto pasaremos a simular el vestido con el velum. Así que ya sabéis, vamos a añadir un velum para generar unas propiedades y luego vamos a empezar a añadir constraints en estas partes que hemos marcado como zonas de costuras o partes más rígidas. Finalmente, esto lo vamos a simular y va a quedar una caché así. Si hacemos un flipbook, esto es lo que nos saca Houdini directamente desde este solver, que tiene muy buena pinta y ha quedado una simulación genial. Una vez con esto, vamos a tener que hacer un wrap a la Geo, que como ya sabéis, podemos usar un point deform, que aquí dejo esta OTL, esta tool, con el artista para que descarguéis esta OTL, porque es como un point deform, pero 1000 veces mejor, de hecho, debido a que nos da 1000 opciones que un point deform no nos deja. Aquí, como podéis ver, los resultados son un poquito diferentes. Podéis usar el que queráis, los dos funcionan bastante bien, pero yo me gusta daros otras fórmulas por si una falla. Nos quedaremos con esta simulación y ahora tocaría empezar a desintegrar este vestido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos allá. Esto va a pasar en esta segunda parte. En esta segunda parte, lo que tendremos que hacer es un setup muy parecido a un Peel FX, en el cual generaremos un mapa de cost para luego deformarlo y finalmente a este mapa le vamos a hacer un Edge Fracture, que este Edge Fracture va a mantener el atributo coast que hemos creado. Si lo vemos quedaría algo tal que así. Y a esto lo vamos a traer otra vez a la forma original para hacer un wrap, es decir, un point deform, y tener ya esto perfectamente ready para simular. Si vemos el Explored View de esto, vamos a ver que el vestido está roto de una forma muy interesante. Si continuamos, ahora necesitaríamos crear un mapa para que active las partes que se deben empezar a romper. Y esto lo podemos hacer de 1000 formas. Pero la forma que yo he decidido hacer es usando el setup de Pyro. Cuando hacemos un Pyro, sobre todo un Spread Fire, que es como hace este efecto de infección que hemos visto muchas veces en películas de epidemias mundiales y este tipo de cosas, haremos este tipo de mapa para luego utilizarlo como un trigger para empezarle a decir a Houdini que cuando esté esto esté activo, se vaya rompiendo. Entonces vamos al bloque de la creación de este trigger. Entonces lo que haremos será pasar nuestra geometría a punto, y con estos puntos le vamos a marcar unas zonas calientes y usaremos el Simulate Spread Fire del setup de Houdini de Pyro para empezar a generar estos mapas de infección. Esto está seteado para que se empiece a simular en el frame 80, y aquí si le damos a los atributos que queremos ver el Total Burn. Y ahora vamos a poder ver este vestido completamente estático, cómo se empieza a crear este efecto de infección. Evidentemente este Pyro Source Spread está haciendo una simulación, así que os puede tardar un poco en función de la cantidad de puntos que tengáis. Si vemos nuestro flipbook y clampeamos esto en el frame 80 y vemos ahora cómo va apareciendo este efecto de infección, que va a ser el trigger de las partes que se deben quemar. Pues con esto seteado pasaremos esto a un grupo y luego añadiremos otras partes, porque a cierto punto
queremos que todo esté infectado. Y por eso nos aseguraremos con este bounding box de añadir este total burn extra para asegurarnos que está todo en activo. Luego crearemos un atributo active0, el cual será para transferir este atributo. Nos quedaremos con esta idea. Hay un active, un atributo active, que lo podemos ver aquí en rojo, que será 0. Si vemos en el spreadsheet y ponemos aquí el spreadsheet, buscamos el atributo active, y aquí tendremos que es todo 0 hasta que empieza a venir el atributo active. Entonces aquí ya veréis que hay algunos que están quemando, así que esto es muy buena señal. Y como todo se va quemando con este efecto que me encanta, que es el efecto este de infección, ¿no? Pues con esto, con este atributo creado, simplemente vamos a tener que ir ahora a este bloque y transferirlo a la geometría que tenemos fracturada, ¿no? Entonces a esto le transferiremos el atributo active y aquí lo podemos visualizar que sigue estando rota y con el atributo active. Así que genial. Ya tenemos el trigger. En la parte morada ahora solo faltaría hacer la simulación de esta desintegración o de este peel effects, y no es muy difícil, pero es un poquito más tricky. Entonces vamos a setear el cloth y luego setearemos el atributo pin. En el Velum Solver lo que vamos a hacer es, si vamos dentro, tendremos este Pop Solver. Este Pop Solver es simplemente para transferir este atributo active. Y si vamos en el Velum Constraints Properties, veremos que estamos pasando lo que sale del out anim, es decir, este nulo de aquí, que es donde tenemos el atributo active, con la animación y todo, lo estamos pasando en el input del input 2 y le estamos diciendo que active el atributo remove para borrar esto. Cuando sea active 1 va a borrar. Y aquí tenemos finalmente un pop force para añadir un poquito más de esta magia a nuestra escena. Evidentemente esto lo cuento un poquito más en detalle en el tutorial completo. Acordaros que esto es simplemente un overview general de la escena. Finalmente, aquí tendríamos la simulación de nuestro Cloth Disintegration. Si nos vamos a la cámara 1, nos debería quedar algo así. Vemos como a medida que las partes rojas van infectando este vestido, se va desintegrando. Pero ¿qué pasa? Que todo se rompe y se queda flotando, pero nosotros queremos que esto se consuma con el fuego, así que vamos a seguir al próximo paso. Aquí haremos un poquito de fixing de la simulación, pero este es ya el último bloque que vamos a ver. Estos dos de aquí. Uno va a borrar este cloth para que no esté todo el rato en cámara, y este de aquí va a generar peletes en función de cómo se rompa. Entonces, viendo el primero, este rojo, tendremos aquí, si nos vamos a este frame, un frame que esté todo bastante roto, aquí. Esto es bonito, pero está ahora mismo todo muy sucio, ¿no? Está todo lleno de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es quedarnos con las partes que están activas y mediante un for each vamos a hacer que Houdini se quede con estas partes. Es decir, fijaros, vamos a cambiar el background, que sea un poquito más oscuro. De cada pieza, con este for each estamos haciendo que Houdini se quede solo con el perímetro, porque luego, después de este perímetro, es donde vamos a hacer un poquito de peletes, para que sea un poquito más realista. Finalmente, con este Attribute Wrangle, lo que vamos a decirle a Houdini es que cuando esté más quemado, cuando ya lleve un rato quemado, se vaya consumiendo y vaya desapareciendo. Es por esto que nos va a quedar algo así. A medida que va avanzando la simulación, nos quedamos sin ropa porque se habrá quemado. Y si vemos ahora un flipbook, me voy a guardar este flipbook apretando este icono de aquí y le voy a dar a flipbook para ver las diferencias entre una versión y la otra. Si vemos ahora este flipbook, vamos viendo que este cloth
se va rompiendo y se va consumiendo. Esto es lo que estábamos buscando. Y no se queda todo el rato en pantalla enguarrando la escena, ¿no? Si queremos ver el otro, le damos a Windows, Sequence List, y aquí se nos abre esta ventana. Así que podemos ver el anterior. Hemos pasado de esto, que tenemos un montón de ropa flotando por el espacio. Hemos pasado de esto a esto, que se va consumiendo porque el fuego, que ahora mismo no lo vemos porque hay que crearlo, lo va como borrando. Aquí podemos ver las dos versiones, como queda. Este es el shot anterior, mirad cuánta ropa, mirad cuánta geometría aquí sucia y cómo queda, limpia. ¿Cómo vamos a generar estos peletes? Entonces, lo que vamos a hacer es computar esta velocidad. Una vez computada, haremos un grupo de los bordes. Y después de los bordes pasaremos con un nodo Labs Edge Group to Curve, nos quedaremos con estos bordes. Finalmente le haremos un resample para tener más densidad de puntos. Fijaros, los puntos aumentan. Y aquí crearemos un poquito de código para hacer más random, uno, el tamaño de cada pelo y dos, que no se cree un pelo en cada punto, sino que en función de cómo rápido se mueva la tela, vamos a poner más pelo o menos pelo. Eso básicamente hará que sea más random la distribución de este pelaje. Aquí generaremos la línea, esta línea es el pelo que vamos a instanciar. Bueno, más que instanciar, haremos un copy to points, pero le damos esta forma un poquito rota y lo que haremos es instanciarla en estos puntos que hemos generado. También con un for each, y si vemos esto, estos peletes ya están creados con toda la ropa. Pero esto sigue siendo demasiado, así que lo que haremos es transferir esta máscara. Le voy a quitar esto y le voy a poner el mask para que veáis que hay esta pequeña máscara que irá creciendo a medida que se vaya quemando. Y si vemos esto comparado con el cloth y buscamos un frame que hayan peletes, tendremos que por cada pieza hay estos pelos instanciados que siguen la velocidad de la geometría y se borran en función de cómo lo hace la pieza de ropa. Finalmente, esto lo prepararemos para Karma y ya tendríamos nuestra escena del cloth con su pelete simulado y desintegrado. Así que felicidades. Saliendo fuera, tendremos ahora el step 4, que es hacer el fuego. El fuego no es una cosa muy complicada. Simplemente lo vamos a dejar en el modo Keep It Simple. Entonces aquí importamos nuestro dress, que esto está simulado y desintegrado, y esto lo vamos a convertir a puntos para luego calcular esta velocidad, y en el step 2 lo convertiremos para que sea un pyro source, para que sea un volumen. Como podéis ver aquí, ya tenemos este volumen con los parámetros y atributos de emission, density que son necesarios. Finalmente, en la parte de Pyro, simularemos este Pyro y nos quedará algo así. Evidentemente, el Pyro que vemos en el viewport no tiene nada que ver con el Pyro final de render, porque con el render, con el shading, podemos tocar muchos más atributos y potenciar partes que en la simulación no se ven tanto. Por eso pondremos especial interés en este Pyro Bake Volume, que nos dará ese look más próximo a lo que será el render final, como podemos ver, y haremos este Sharpen Density que nos permite hacer este volumen un poquito más detallado para no tener que estrujar tanto a nivel de voxel size. Finalmente pondremos un Pyro Process Volume para convertirlo en BDB, y evidentemente este material que nos genera este Pyro Bake Volume lo vamos a guardar en un material, porque nos va a ser muy útil luego para Karma. Pues con esto tendríamos el Pyro. Si lo vemos desde la cámara 1, esta es la simulación que estamos consiguiendo con este Pyro Sim, que luego ya digo que se tendrá que potenciar en render. Pero como podemos ver, el fuego se rompe y ya no parece este fuego por default que está lleno de champiñones, ¿no? Tiene también, no se ve mucho porque el fondo es gris,
pero tiene una capa de humo que también será interesante y podremos jugar más tarde en el render. Pues con el fuego hecho pasaríamos a hacer esta simulación de embers que le va a añadir un detalle extra a nuestro efecto. Hacemos lo mismo, computamos nuestra geometría en puntos que serán puntos de emisión de nuestros embers. A estos embers los vamos a simular con un Pop Network y si vemos esto ahora y lo cambiamos a negro, vamos a ver estas partículas cómo fluyen en el espacio. Como veis, es una simulación que no tiene mucho misterio. Al final se está emitiendo unos puntos de la ropa que se rompe y usaremos estos puntos para hacer estas embers o estos sparks. Como veis aquí, estas chispas que pueden dar un poquito de detalle, pero tampoco son obligatorias. Pero me pareció divertido enseñar esto. Y acabaríamos con esto. Veríamos aquí estas sparks, estos embers. Si lo clampeo en 90, funcionan. Y luego esto con el motion blur y un poquito de glow va a quedar bastante interesante. Y finalmente tendríamos el último paso, que sería el environment. El environment no tiene mucho misterio, simplemente es un grid con una textura. Fin, no es mucho más complejo. En la parte de karma podemos entrar y tampoco es muy complejo. Al final siempre lo queremos dejar simple porque nuestro trabajo ha sido hacer la simulación de la ropa, la desintegración y extra hacer el fuego y el humo. Entonces el look depth es bastante simple. Sí que es verdad que estamos importando aquí los parámetros de cada uno por separado. El vestido, aquí podemos ver en el scene graph, lo tenemos aquí puesto. Tenemos simplemente dos luces que nos hacen este juego de contraluz y por cada uno pues tenemos la importación, el material y propiedades que le damos de render, como AOBs o dicings o controlamos sobre todo el motion blur por separado, porque si controlamos el motion blur aquí al final es un engorro. Lo que hacemos es controlarlo desde cada uno individual y tendremos más control. Y en el material tampoco hay muchos materiales, pero por ejemplo lo más interesante es que este vestido vamos a esconder todo, vamos a esconder el environment, lo vamos a esconder, las embers y el pyro. Si vemos este vestido, lo ponemos en un fondo negro, vamos a ver que tenemos el vestido aquí, la verdad es que va bastante rápido. Y en la parte de materiales nos interesa ver que hay un material que nos hace de emisión, por eso lo vemos aquí seteado, que nos está llevando por un lado el atributo temperature con una rampa de color y esto lo estamos multiplicando con las texturas que tiene este asset. Hacemos lo mismo para el mapa de roughness, el mapa de emisión, el mapa del base color y finalmente le añadimos un poquito de normal para que esto se vea aún mejor. Y es que simplemente si vemos bueno, y al final también estamos generando unos AOBs customs para poder tener este mapa más tarde en la parte de Custom Emissions, ¿no? Si nos vamos a otro frame, vamos a ir al frame 69. Como podéis ver, cuando tenemos el atributo Temperature o Active, estamos transfiriendo esta información como un canal de emisión, que luego lo podremos tocar en los AOBs, porque esto lo estamos exportando como si fuera un Custom AOB. Si hacemos una foto de esto, veremos que tenemos todos estos materiales, estos AOBs, y tenemos varios custom, como por ejemplo el Custom Emission, que serán solo las partes de emisión. Solo nos va a enseñar el mapa de emisión. Esto será interesante porque luego en Nuke podremos decirle que coja solo este mapa y le potenciaremos un poquito el color, le añadiremos un poquito de glow o incluso nos servirá para hacer máscaras. Y evidentemente podremos ir viendo todos los AOBs que queramos, desde el Ambient Occlusion. Aquí podremos ver que los pelos, como son un objeto diferente, están separados, también nos va a interesar. Y nada más, esto es lo que estamos viendo para cada elemento. Este es un vídeo que hace un repaso general de cómo funciona la escena y el efecto en sí.
pero si quieres ir paso a paso, step by step, te dejo en el enlace el tutorial completo para que lo puedas seguir con las escenas y los assets incluidos. Ya sabes que nos es de gran ayuda un like, un subscribe, y si quieres decirnos si te ha gustado o no, recuerda que puedes dejar un comentario, y si tienes peticiones para futuros proyectos y futuros tutoriales, también haznoslo saber, que le echaremos un ojo e intentaremos traerte este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo.